Buenas tardes, profesores. Antes de iniciar con la minuta, quería aclarar un problema que tuvimos al respecto del Jitsi, que fue a la hora de grabar el video. Lo pudimos grabar lo más bien, no tuvimos ningún tipo de problema, pero a la hora de descargar el problema nos pasó que se grabó parte del video y otra parte al parecer o se perdió o no sabemos bien el problema. Después obviamente si ustedes lo necesitan o lo que fuere, vamos a mostrarles ¿cómo es esto? Las fotos o lo que ustedes necesiten. Igualmente, más allá de eso, lo pudimos solucionar individualmente. Lo que hicimos fue grabarnos cada uno por su cuenta y lo que hicimos fue editar todo el video en conjunto para que quede bien prolijo. Bueno, yo principalmente iba a dar una introducción al respecto de lo que entendí sobre esta unidad, que bueno, como ya la mencionamos, es el tema de las sociedades. Y nada, principalmente lo que yo entendí, bueno, lo que obviamente es el concepto de la sociedad, que bueno, es una interacción entre dos o más individuos, en el cual, bueno, se juntan para realizar diferentes tipos de aportes y bueno, a raíz de eso se genera un bien o en diferentes casos se da un servicio, obviamente dependiendo del caso que cada uno tome en cuenta. Yo quería dar más o menos lo que desde mi punto de vista me parece que es una sociedad o lo que realmente da una sociedad. Yo, por lo que puedo entender, o sea, una sociedad le da la opción o le da la ayuda a uno o más individuos, obviamente, dependiendo del caso de cada uno, en el cual puede generar mayor alcance o diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, no sé, en el caso de los empresarios, muchas veces cuando quieren expandirse, sea en otra provincia, eh, otro país o lo que fuere que necesite o quiera lograr, hay veces que no tienen los recursos necesarios para poder lograrlo y en estos casos una sociedad con algún otro empresario o directamente otra empresa de mayor nivel o lo que fuere puede generar la ayuda que uno mismo necesita para poder llegar a los objetivos que tiene planteados. Por eso creo que en parte las sociedades te ayudan a eso mismo. Obviamente después puede tener sus bajas y sus altas o sus desventajas en algunos casos, porque cuando una empresa de mayor nivel, hablando obviamente del estado económico o lo que fuere, puede que tenga mucho más poder o mejor estabilidad económica, por así decirlo, y puede hacer que no que la otra persona o el otro empresario en este caso quede en desventaja ante la situación y bueno, no pueda decidir entre lo que realmente quería. Es obviamente siempre viendo desde el punto de vista que se analice y desde lo que a uno le convenga. Pero en diferentes casos, por ejemplo, que un empresario esté a punto de quebrar o que no tenga muchas alternativas y se le da la oportunidad de hacer una sociedad en el cual pueda salvar su empresa, eso puede generar una ayuda más allá de las desventajas que pueda tener para poder por lo menos conservar lo que sería su empresa. Obviamente después creo que no sé, las sociedades pueden ser utilizadas para las pequeñas empresas que todavía no lo son, como un emprendedor o lo que cada uno analice. En el caso de los emprendedores puede ser de mucha ayuda, como el caso que daba el ejemplo en el trabajo, en el cual las dos chicas empezaron un negocio solamente de vendiendo ropa y de ahí se les otorgó la oportunidad de generar una sociedad. Entonces, y en base a eso pueden generar mayores ganancias y expandir lo que cada uno desee. En este caso era el tema de la ropa. Es lo único que tengo para aportar y nada, le voy a ceder la palabra a mi compañero Johnny. Hola, buenas tardes, buenas noches profesores. Mi nombre es Tomás Pérez. Antes de comenzar con esta minuta me gustaría pedirles perdón en nombre de todo el grupo por no poder realizar como siempre venimos haciendo la minuta en conjunto, ya que por errores del Dropbox, procedidos con el tiempo, por problemas personales no pudimos volvernos a juntar para volver a grabar nuestra minuta. Así que nada, primero que nada, perdón por no entregarles esta minuta en conjunto. Por otro lado, mi minuta me gustaría hablar de la sociedad de hecho. Me gustaría hablar de esta sociedad de hecho ya que al ser es un acuerdo entre dos o más partes
por la cual aportan bienes o dinero con el fin de la explotación de su actividad comercial. Y es muy característica por su sencillez, ya que se clasifica por ser una sociedad simple, sencilla e informal, ya que no necesita escritura pública. Aunque esta sociedad tiene tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, una de sus ventajas es que su sencillez de inscripción. Otra de sus ventajas pueden ser los disminuidos gastos administrativos. En cambio, tiene desventajas, ya que estas sociedades tienen responsabilidades ilimitadas y solidarias. Además, no pueden contraer bienes a su nombre y es muy complicado el acceso al financiamiento. Por otro lado, también estas sociedades tienen características como, por ejemplo, que el nombre de la sociedad no tiene que tener un nombre en concreto, sino que puede llevar el nombre y apellido de uno de los socios, por ejemplo. Y estos socios pueden contraer obligaciones indistintamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los socios, por ejemplo, puede contratar a un empleado, cualquiera puede firmar el contrato indistintamente. Después otra característica de esta sociedad es que se debe confeccionar el contrato social, se debe dar publicidad en el boletín oficial y se debe inscribir en el registro correspondiente. Bueno, nada, me llama la atención y quería hablar sobre esta sociedad debido a que es una de las más simples, de las más sencillas y de las más utilizadas en mi gusto o de las más recomendadas en mi gusto para aquellas partes que recién están comenzando, quieren inscribirse en alguna sociedad. Bien, como dijeron mis compañeros, yo voy a hacer como un repaso de las unidades anteriores. Sabemos que todo esto nace de una obligación. Justamente la obligación es la relación jurídica entre dos o más personas y que estas personas siempre tienen que tener la capacidad. La capacidad es la aptitud de derecho y deberes que deben tener las personas, ¿sí? De estas mismas nace una responsabilidad. Como sabemos, es la obligación de compensar o responder ante una persona que ha sufrido un daño o a algo ajeno, ¿sí? A todo esto podemos ya entender lo que son los contratos, que es algo que nos sirve para nuestra vida cotidiana cuando tengamos un trabajo o mismo cuando en algún momento, como vimos en esta unidad, tengamos nuestras sociedades, ¿sí? En las sociedades podemos llegar a tener una sociedad anónima, unipersonal, simplificada, entre otras, ¿sí? Y justamente en estas sociedades hay que saber aplicar los diferentes contratos que se manejan siempre bajo la ley y para cada una de ellas siempre va a haber un contrato específico, como la sociedad, un contrato como de sociedad comercial, estatus social, entre otros, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería más que nada destacar de que las cosas se hacen siempre bajo la ley y que en el día de mañana, si Dios quiere, podemos llegar a tener nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Florencia Loto y voy a pasar a hacer lo que sería mi minuta. Quería primero hacer como una introducción diciendo que la sociedad nace de un contrato de voluntad común que es entre dos o más partes, aunque ahora puede ser unipersonal. Esas dos o más personas deciden agruparse, tienen la voluntad de hacerlo con el fin de realizar
negocios o actividades con la intención de durar. Y por otro lado, el contrato tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea regular, y entre ellos está los datos, el nombre de la sociedad, el domicilio, la designación del objeto social, la organización de la administración, fiscalización y gobierno, derechos y obligaciones, las cláusulas sobre el funcionamiento, la disolución. Todo debería estar plasmado en ese contrato, y me parece un punto importante lo que vendría a ser el objeto, ya que debe ser lo más amplio posible, por así decirlo, para que abarque muchas más actividades de lo que en ese contrato quieren hacer. También debe ser otorgado mediante un instrumento público o privado, que puede quedar a elección de los socios cuál de las dos quieren, excepto los contratos de asociaciones anónimas, que siempre deben estar dados por lo que sería una escritura pública. Y ahora van a seguir mis compañeros. ¿Qué tal, profesores? Buenos días. Mi nombre es Johnny Zurita. Yo voy a hablar básicamente sobre el inicio de las sociedades, o sea, cómo se constituye, los contratos que, bajo la ley, qué es lo que estipula y los elementos principales que tiene que tener para poder constituirse en sociedad, cómo pasa también la empresa en convertirse en una sociedad. Habiendo dicho todo esto, para no ser tan extenso, voy a hablar muy por arriba sobre más que nada los elementos principales que tiene que constituirse en la sociedad para poder convertirse en la misma. Como bien dije, la empresa era el inicio, el comienzo de una sociedad que por lo general siempre va a tener aspiraciones a convertirse en una sociedad. Pero para poder convertirse en una sociedad tiene que pasar por lo que es el contrato, ¿no? El contrato tiene que ser formal y escrito, y por lo general tiene que estar bajo un escribano público o privado a través del mismo, de un escribano. Después los elementos indispensables que tiene que cumplirse para poder llegar a consolidar lo que es una sociedad es el objeto social. El objeto social tiene que ser lícito, tiene que ser determinado y preciso. Y lo fundamental es que, por ejemplo, si es ilícito, obviamente ese contrato se anula. Lo fundamental también es que se pueda desarrollar en el tiempo, que es una característica fundamental. O sea, nosotros, si vamos a constituir una sociedad, se tiene que, por lo general, siempre vamos a apostar a que se pueda desarrollar en el tiempo. Por ejemplo, también, si ese objeto es ilícito, se puede llegar a disolver la sociedad. O sea, son puntos muy, muy fundamentales a tener en cuenta. Después teníamos los dividendos, la pluralidad de socios, el efecto societis. El efecto societis eran, entre los socios, debe existir una voluntad y una intención de mantenerse unidos, ¿no? Otra de las características principales también era el plazo de duración y la aportación del fondo común. A grandes rasgos y en resumen así, la empresa era una actividad económica original con ánimos de lucro, como bien habíamos dicho al principio, y se transforma en sociedad cuando adquiere la naturaleza jurídica que es otorgada por la Ley General de las Sociedades, siempre y cuando cumplan con las normas y que estén todos los elementos reunidos, ¿no? Una vez constituida la sociedad, los socios no van a poder dejar la sociedad. ¿Por qué? Porque asumieron voluntades, asumieron una voluntad y un acuerdo societis, como había mencionado anteriormente, y solo lo que pueden llegar a hacer es ejercer el derecho de receso, si es que quieren dejar por un momento la sociedad. Las características los caracteres en general del contrato social es que tiene que ser conmutativo, honoroso, unilateral, plurilateral, de ejecución continua, que son así muy a grandes rasgos que se tienen que cumplir. Pero bueno, ahora voy a dejar a mis compañeros para que puedan hablar y puedan llegar a explayarse un poco más. Saludos.
noches, profesores. Bueno, es la unidad 4. Vamos a hablar un poco de las empresas. Yo más que nada voy a hablar un poco casi similar a lo que hablaron mis compañeros. Todos son una misma conclusión. La empresa surge cuando con un acuerdo de varias personas, de uno o dos personas, por lo cual realizan negocios y operaciones comerciales, que es más o menos lo que fueron diciendo mis compañeros. Yo para no repetir lo mismo, es más que nada eso, ¿visto? Porque si no voy a decir lo mismo que fueron diciendo mis compañeros.